En el video de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la psicología y en muchas otras disciplinas: la diferencia entre ciencia y pseudociencia. En un mundo donde la información abunda y se difunde con rapidez, muchas ideas que parecen científicas pueden no serlo en realidad. ¿Cómo podemos diferenciarlas? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Qué peligros puede tener creer en afirmaciones que no tienen respaldo científico? Hoy exploraremos estas preguntas y más basándonos en el artículo de Lilienfeld y colaboradores, en el que se analizan las diferencias entre la ciencia y la pseudociencia y el impacto que esto tiene en la práctica profesional y en la vida cotidiana. Para empezar, debemos entender qué es la pseudociencia. Muchas veces, cuando pensamos en pseudociencia, imaginamos cosas como la astrología, la homeopatía o la quiropráctica en su versión más extrema. Sin embargo, el problema es mucho más amplio y sutil. Lilienfeld y colaboradores explican en su artículo que las pseudociencias son conjuntos de afirmaciones que tienen la apariencia de ciencia, pero que carecen de los elementos fundamentales del método científico. Es decir, las pseudociencias pueden usar términos técnicos, hacer referencia a estudios o incluso presentarse como descubrimientos innovadores, pero al analizarlas de cerca nos damos cuenta de que no cumplen con los criterios básicos de la ciencia. Pero, ¿qué significa exactamente cumplir con los criterios de la ciencia? Para entender esto, primero tenemos que hablar sobre qué es la ciencia en términos generales. A lo largo de la historia, diferentes filósofos han intentado definirla con precisión, pero en términos simples, podemos decir que la ciencia es un método sistemático para minimizar errores en la obtención de conocimiento. No se trata simplemente de una acumulación de datos o hechos, sino de un proceso que pone a prueba hipótesis, somete las ideas a revisión crítica y se autocorrige constantemente. Un punto clave que enfatizan los autores es que la ciencia no busca confirmar creencias, sino intentar refutarlas. En este sentido, la ciencia es un sistema diseñado para detectar errores, corregirlos y mejorar constantemente nuestras explicaciones sobre el mundo. Aquí es donde surge el gran conflicto entre intuición y razonamiento científico. Nuestra intuición, que nos ha servido a lo largo de la evolución para tomar decisiones rápidas, no siempre nos lleva a conclusiones acertadas. De hecho, muchas veces nuestra intuición nos engaña. Por ejemplo, solemos confiar en nuestras percepciones sin cuestionarlas, pero sabemos que nuestro cerebro puede ser fácilmente engañado. Piensa, por ejemplo, en una ilusión óptica. Aunque sepamos que es un truco, seguimos viéndola. Lo mismo puede ocurrir con el pensamiento intuitivo. A menudo nos hace creer que algo es cierto simplemente porque tiene sentido o porque lo hemos experimentado. Lilienfeld y colaboradores explican que este problema se traslada a la psicología y a muchas otras disciplinas. Por ejemplo, un psicólogo escolar puede aplicar una técnica de intervención que parece lógica y observar que los niños mejoran. Pero esto no significa necesariamente que la intervención haya sido efectiva. Podría ser que la mejora se deba a otros factores como el paso del tiempo, la maduración natural o incluso un efecto placebo. Sin el método científico no podemos saber con certeza qué es lo que realmente está funcionando y qué es solo una coincidencia. Ahora bien, ¿por qué la pseudociencia es peligrosa?
Algunas personas pueden pensar que creer en ideas sin base científica no es un problema real. Sin embargo, en realidad, esto puede tener consecuencias muy serias. En el campo de la salud mental, por ejemplo, aceptar prácticas sin evidencia puede significar perder tiempo valioso en tratamientos ineficaces o incluso dañinos. Existen casos documentados de personas que han abandonado tratamientos psicológicos basados en evidencia para probar terapias pseudocientíficas, lo que les ha llevado a un deterioro en su bienestar. Otro peligro de las pseudociencias es que pueden generar una falsa sensación de certeza. Cuando creemos en algo sin cuestionarlo, nos volvemos más vulnerables a manipulaciones. Existen muchas pseudoterapias y programas de autoayuda que prometen resultados extraordinarios sin pruebas científicas que los respalden. Esto no solo puede generar falsas expectativas, sino que también puede llevar a que las personas inviertan grandes cantidades de dinero y tiempo en algo que no funciona. Y aquí es donde surge una pregunta clave. ¿Por qué la gente sigue creyendo en pseudociencias? Si la ciencia es el mejor método que tenemos para conocer la realidad, ¿por qué tantas personas siguen confiando en prácticas carentes de evidencia? En el artículo de Lilienfeld y colaboradores, que les estaré compartiendo la referencia en la descripción, ellos mencionan varias razones. En primer lugar, ellos mencionan que el pensamiento intuitivo es seductor. La ciencia, por su parte, requiere esfuerzo, requiere pensamiento crítico y análisis, mientras que la pseudociencia ofrece explicaciones simples y fáciles de entender. Las afirmaciones pseudocientíficas suelen estar diseñadas para ser atractivas, prometen soluciones rápidas, apelan a experiencias personales y usan lenguaje que suena técnico, pero que en realidad no significa nada. Otra razón por las que muchas personas siguen creyendo en pseudociencias es lo que se conoce como el sesgo de confirmación. Tenemos una tendencia a buscar información que confirme nuestras creencias y a ignorar aquella información que las contradiga. Por ejemplo, si alguien cree en la efectividad de una terapia alternativa, es probable que busque testimonios positivos en lugar de estudios científicos que demuestren que no funciona. Además, los medios de comunicación y las redes sociales han amplificado este problema, ya que muchas veces dan la misma credibilidad a afirmaciones científicas y afirmaciones pseudocientíficas, creando una falsa equivalencia. Por otro lado, está el factor emocional. Muchas pseudociencias se presentan como esperanzas en situaciones difíciles. Cuando una persona enfrenta un problema grave de salud o bienestar, es más probable que recurra a cualquier opción que le prometa una solución, incluso si ésta no tiene respaldo científico. Este fenómeno es comprensible, pero también es riesgoso, ya que puede hacer que las personas rechacen tratamientos que sí tienen evidencia de ser efectivos. Si te interesan este tipo de temas y quieres aprender más sobre cómo diferenciar entre la ciencia y la pseudociencia en psicología y en otras disciplinas, suscríbete al canal. Aquí hablamos sobre psicología científica, psicoterapia basada en evidencia y exploramos diferentes aspectos del pensamiento crítico. Nuestro objetivo es ayudarte a desarrollar herramientas para tomar mejores decisiones informadas y evitar caer en engaños que puedan afectar tu bienestar o el de los demás. Para cerrar este video, quiero que reflexionemos en una idea clave. El pensamiento crítico es nuestra mejor defensa contra la desinformación. Vivimos en una era donde la información está al alcance de todos, pero también lo está la desinformación. Es nuestra responsabilidad aprender a distinguir entre afirmaciones respaldadas por la evidencia y aquellas que solo buscan convencernos sin pruebas.
Aquí también entra en juego un tema importante, que es la responsabilidad ética de los comunicadores. Quienes comparten información con el público, especialmente en temas de salud y bienestar, tienen la obligación moral de difundir contenido basado en evidencia contrastada y verificada. Sin embargo, la realidad es que muchas veces nos encontramos con comunicadores ignorantes o sin escrúpulos, que priorizan el impacto mediático o el beneficio económico antes que la precisión de la información que difunden. Esto agrava el problema de las pseudociencias, ya que estas figuras pueden contribuir a la propagación de afirmaciones falsas o engañosas con consecuencias potencialmente graves para quienes las creen. Por eso es fundamental que nosotros mismos desarrollemos un pensamiento crítico sólido y que seamos capaces de evaluar la calidad de la información que consumimos. No basta con confiar en quienes tienen más seguidores o en quienes hablan con más seguridad. Debemos de aprender a contrastar datos, buscar fuentes confiables y exigir evidencia rigurosa antes de aceptar una información como verdadera. Si te gustó este video, dale like y compártelo con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Y no olvides revisar la descripción, donde dejaré la referencia al artículo de Lilienfeld y colaboradores para que puedas profundizar más en el tema si lo deseas. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos las señales de advertencia que nos ayudan a identificar afirmaciones pseudocientíficas. Hasta la próxima.